Es un gusto enorme nuevamente saludarlos, poder compartir con ustedes esta serie de sesiones de temas tan interesantes y precisamente en esta sesión damos inicio a el tema 2 que versa sobre la promesa de redención, sobre la promesa que le fue otorgada a la primera pareja, Adán y Eva, y por supuesto a toda la humanidad, a todos sus descendientes que somos nosotros. Una promesa que es, digamos, objeto de profundo estudio, de meditaciones exhaustivas, ya que este tema de la promesa de la obra redentora va a situarse, a desarrollarse en dos planos, como veremos enseguida. Así es que damos la bienvenida a este tema número 2, titulado La promesa de redención o de salvación, y nos adentraremos de inmediato al desarrollo de todas estas verdades acerca de este magnífico tema. Para poder hacer un abordaje adecuado, principalmente porque, como bien sabemos, estamos apoyándonos para el estudio concienzudo de estos grandes temas, de dos grandes fuentes que todos ustedes bien conocen, el corpus picarretiano y el corpus valtortiano. Por supuesto que junto con las fuentes tradicionales de nuestra teología católica, la Sagrada Escritura, la Sagrada Tradición y el Catecismo de nuestra Iglesia Católica, con todo ello podemos firmemente plantear el tema desarrollado de esta manera. Es decir, que la promesa de salvación y la obra redentora misma debemos entenderla como actos de nuestro Señor Jesucristo que van a tener dos realidades, o mejor dicho, se harán realidad en dos planos distintos, en dos dimensiones distintas, en la dimensión temporal y en la dimensión atemporal. Y esto de alguna manera debiera parecernos un tanto lógico, pues como Dios mismo lo dice en el libro de cielo, y que no hace más que corroborar lo que ya la teología católica ortodoxa había alcanzado a partir de la, el estudio de las Sagradas Escrituras y de la teología, de la escolástica, el poder afirmar que Dios es acto puro, Dios es acto único, Dios es un eterno presente. Y por lo tanto, no debería extrañarnos que la, la obra redentora, los actos, todos los tesoros que se esconden dentro de esta obra de la redención, pues no iban a quedar olvidados en los anales de la historia, en los archivos eh, históricos, sino que todos son actos que están continuamente desarrollándose porque pertenecen a un Dios, fueron desarrollados por un Dios que es acto único. Por lo tanto, entonces, el estudio que nosotros abordaremos es
entender la obra redentora, la promesa de salvación, tanto en el ámbito de la eternidad como en el ámbito del tiempo. Vamos a dedicar esta sesión, esta primera sesión de este tema 2 de la promesa de salvación, a abordar la promesa en el ámbito de la eternidad. Por lo tanto, entonces, dedicaremos esta primera sesión a todo lo relativo al tema de la promesa de salvación en el ámbito de la eternidad. El profeta Isaías va a afirmar lo siguiente, haciendo alusión a este plano eterno de la obra redentora. Ahora, así dice el Señor, el que te creó, Jacob, el que te formó, Israel, no temas, que te he redimido y te he llamado por tu nombre. Tú eres mío. Isaías 43:1. Aquí el profeta claramente está hablando en un tiempo pasado, sabiendo que el profeta Isaías vivió 400 años antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo a la tierra, y ya está hablando de la redención como algo que ya sucedió. Y claro, lo manifiesta de esa manera porque la obra redentora ya es una realidad en el plano de la eternidad. Pero entonces, eh, con base en todo el desarrollo de temas que se abordó en la última sesión, la séptima sesión de el tema 1, de las repercusiones del pecado original sobre Dios, sobre la creación, etcétera. La gran pregunta que surge aquí es, ¿por qué mereció Adán la redención? Y decimos, nos referimos solamente a Adán, no a Eva, porque en lo que sigue, que vamos a revisar primero cómo aborda el tema la obra picarretiana, el libro de Cielo concretamente, la gran pregunta entonces que ponemos sobre la mesa es, ¿por qué Adán mereció la redención? Y vamos a ver cómo lo expone Jesús en el libro de Cielo, quien nos dice, Adán, al caer en el pecado, no fueron destruidos los actos que realizó en la plenitud de los bienes divinos. Por eso, la gloria, el amor que me dio Adán, mientras vivió en el reino de mi divino querer, ninguno, ninguno me los ha dado. Porque Adán, en sus actos, me daba la plenitud y totalidad de todos los bienes. Y solo en mi voluntad se encuentran estos actos. Fuera de ella no existen. Por eso Adán tenía sus riquezas, sus actos de valor infinito, que le participaba a mi eterno querer delante a la divinidad. Porque Dios al crearlo, nada de vacío había dejado en él, sino todo era plenitud divina, por cuanto a criatura era posible contener. En virtud de estos actos y de su obrar hecho en mi fiat divino, mereció la redención. No, no podía quedar sin redención quien había, aún por poco tiempo, poseído el reino de mi voluntad. Quien posee este reino entra en tales vínculos y derechos con Dios que Dios mismo siente en él la fuerza de sus mismas cadenas, que atándolo no puede separarse de él.
Nuestra majestad adorable se encontraba con Adán en las condiciones de un padre que teniendo un hijo, éste le ha sido causa de tantas conquistas, de grandes riquezas, de gloria incalculable. No hay cosa que posea el padre donde no encuentre los actos de su hijo. Donde quiera siente resonar la gloria, el amor de su hijo. Ahora, este hijo, por su desventura, cae en pobreza. ¿Puede acaso el padre no tener compasión de su hijo si donde quiera y en todo siente el amor, la gloria, las riquezas con las cuales lo ha circundado su hijo? Adán, con vivir en el reino de nuestra voluntad, había penetrado en nuestros confines, que son interminables, y donde quiera había puesto sus actos, su gloria, su amor para su Creador. Y como hijo nuestro, con sus actos que hacía, nos traía nuestras riquezas, nuestras alegrías, la gloria y amor nuestros. Su eco resonaba en todo nuestro ser, como el nuestro en el suyo. Ahora, viéndolo caído en la pobreza, ¿cómo nuestro amor podía soportar el no tener compasión de él? Si nuestra misma voluntad divina nos hacía la guerra amorosamente e intercedía por aquel que había vivido en ella. Fue tan terrible el momento de la caída de Adán, que en cuanto rechazó nuestro querer divino para hacer el suyo, nuestro fiat estaba en acto de retirarse del cielo, del sol y de toda la creación para resolverla en la nada. Porque aquel que había rechazado nuestra divina voluntad no merecía más que nuestro fiat mantuviera el acto continuo de creación y conservación en toda la creación, hecha por amor del hombre y dada a él como dot de su creador. Si no hubiera sido porque el Verbo Eterno ofreció sus méritos previstos del futuro Redentor, como los ofrecí para preservar a la Virgen Inmaculada de la culpa original, todo, todo se hubiera ido a la ruina. El cielo, el sol, se habrían retirado en nuestra fuente, y retirándose nuestra divina voluntad, todas las cosas creadas hubieran perdido la vida. Pero presentándose el Verbo humanado ante la divinidad y haciendo presentes sus méritos previstos, todas las cosas se mantuvieron en su puesto. Y mi fiat continuó su obra creadora y conservadora, esperando a mi humanidad para hacerle el don legítimo que merecía. Tan es verdad que se hizo solemne promesa al hombre después de su caída, que habría descendido el futuro Redentor para salvarlo, a fin de que rogara y se dispusiera a recibirlo. Todo hizo nuestra voluntad, y con justicia tenía derecho sobre todo. El hombre, con hacer su voluntad humana, le quitaba sus derechos divinos. Por eso, no merecía que el sol le diese la luz, y conforme la luz lo investía, se sentía arrancar los derechos de su luz. Cada cosa creada que tomaba y gozaba
eran tantos desgarros que le hacía. Si no hubiera sido por mi humanidad, para el hombre todo hubiera estado perdido. Por eso, el no hacer mi divina voluntad encierra todos los males y hace perder todos los derechos del cielo y de la tierra. El hacerla encierra todos los bienes y hace adquirir todos los derechos humanos y divinos. Ahora, en la obra picarretiana, Jesús va a abordar el mismo tema, pero desde una perspectiva un tanto diferente. Sin embargo, vamos a poder inmediatamente reconocer, darnos cuenta cómo la exposición que hace nuestro Señor en la obra picarretiana vuelve a resaltar el hecho sustancial de que la promesa de salvación es un acto eterno, es un acto que fue visualizado por el Padre Eterno en su mente divina desde toda la eternidad. Entonces nos va a decir que Dios castigó duramente a Adán y a Eva, mas a su castigo siguió de inmediato la misericordia, la promesa de un redentor que habríales de librar de la prisión consiguiente a la culpa, a ellos, a sus hijos y a los hijos de sus hijos. A Adán y Eva, llenos de inocencia y de gracia, dotados de integridad y de una ciencia proporcionada a su excelso estado y a su aún mayor excelso fin, que era pasar del paraíso de la tierra al del cielo y gozar eternamente de su Dios. A ellos, Dios habría podido muy bien condenarlos para siempre, porque habían tenido cuanto necesitaban para santificarse y ser perfectos en contra de todas las tentaciones, y habíanlo tenido sin sentir en sí los incentivos del pecado. Dado que uno de los axiomas de la divina justicia es que a quien más recibió, más se le exige, a Adán y a Eva, que habían recibido todo y no tenían en sí taras hereditarias, antes únicamente la perfección de haber salido formados de las manos de Dios, del pensamiento de Dios, porque Dios, con solo su pensamiento, ordenó al barro que se formara conforme a su diseño, y las moléculas del barro, materia inerte e insensible, obedecieron, porque todo obedece al mandato de Dios, todo a excepción de Satanás y del hombre más o menos rebelde. A Adán y a Eva, salidos ya formados del pensamiento de Dios y animados con su aliento, a Adán y a Eva todo debía serles exigido y reclamado, y en caso de pecar, todo debía serles quitado y ser condenados a castigo sin término. Ellos conocían a Dios, conversaban con Él al céfiro de la tarde. Además de su autor, Él era para ellos su maestro, y ellos eran las primeras voces destinadas a revelar a los venideros las verdades aprendidas de Dios. Y a pesar de todo, no obstante haber tenido conocimiento de la perfección, tuvieron curiosidad del horror al que prestaron oídos, desatendiendo la palabra de Dios. Ofendieron gravemente al Padre Creador, al Hijo, verbo que les instruía acerca del bien y del mal, sobre las cosas animales y plantas creados, y al amor, porque ingratos, olvidaron por un lúbrico seductor
que les tentaba con un fruto, solo con uno, todo cuanto la caridad había les dado para que fuesen felices. Mas Dios no les amenazó con el infierno. ¿Acaso no podía fulminarlos allá mismo, al pie del árbol de la prueba, que había resultado para ellos árbol de la concupiscencia? Ellos de su voluntad habíanlo hecho tal, y hubiera sido justo que pereciesen ellos, planta maligna nacida de una semilla perfecta, el pensamiento divino, maleada por el veneno de la baba infernal. ¿No podía ordenar Dios a su arcángel que los hiriese con su espada de fuego allí, en los umbrales del paraíso terrenal, para que sus despojos inmundos no contaminasen la tierra, y precipitarlos desde aquel límite al abismo, del que saliera aquel a quien ellos habían preferido, en contraposición a Dios? Claro que lo podía, y hubiera estado en su perfecto derecho, mas la misericordia y el amor amortiguaron la condena, con la promesa de la redención y por ello del premio eterno. Ya lo dijo Dios a Moisés: usaré de misericordia, tendré compasión. Mas su misericordia y su compasión no tuvieron su inicio en aquel momento, bien que unidas a la justicia divina, aparecen ya vivas en el Edén ante aquellos dos prevaricadores. Condenados en el tiempo con el trabajo, el dolor, la fatiga, el destierro y la muerte, mas perdonados para la eternidad, con la promesa de la redención y mediante ella. Más todavía, la misericordia y la compasión existieron aún antes de que viviese el hombre, cuya culpa futura no la ignoraba su creador. Claro, sabemos que Dios es un eterno presente, es acto único. Dios no está sujeto al tiempo. Por lo tanto, en su mente divina, Él ya sabía absolutamente todo, todo lo que iba a ocurrir. Y esto por haber creado al hombre para darle el cielo y la filiación y semejanza divinas. Por haberlo creado, sabiéndolo destinado ya a ser por propia voluntad un pecador, un rebelde, un prevaricador, un ladrón, un homicida, un violento, un embustero, un concupiscente, un sacrílego, un idólatra, hallándose presentes en él, por condescendencia propia, todas, todas las malas tendencias humanas, en él, en el hombre que debía ser santo. Y sobre todo, por haberlo creado, sabiéndolo capaz de dar muerte una vez a su verbo. Por supuesto que aquí se está refiriendo al verbo encarnado, porque el verbo, segunda persona de la Trinidad, siendo Dios, no puede morir. Por eso es que Jesús se refiere a su naturaleza humana como el órgano sufriente de Dios, que por el hombre había asumido la humanidad, y de herirle innumerables veces con sus pecados, tantas cuantos son los granitos de arena que forman el fondo de los mares, desde su venida redentora hasta el fin de los siglos. Esto da la medida exacta de la infinita misericordia y compasión de Dios. Él, Dios, contemplaba a eterno a su verbo, y su pensamiento eterno
Pensaba en todas las cosas que por el Verbo habría de crear, y jubiloso admiraba en su pensamiento las innumerables bellezas y maravillas de la creación, que en el momento preciso habrían de hacerse por el Verbo. Mas al mismo tiempo, el Padre de las Luces veía mancillarse aquel poema creativo, todo luz y bondad, con una mancha perturbadora y maléfica, origen de toda culpa y desventura. Como aquel que se detiene admirado a contemplar un lugar de delicias, lleno todo él de balsámicas flores, de aguas cristalinas, de pájaros cantores, y gime después horrorizado, viendo salir de él una serpiente venenosa y agresiva, que rompe, muerde y destroza plantas y animales, y contamina las aguas y las flores. Así, el Padre del Verbo y del hombre, al contemplar ab eterno la futura creación, en la que todo lo creado sería bueno, vio a la serpiente atacar, corromper, contaminar todas las cosas y traeros el dolor. Vio al hombre caído, vio a Caín, asesino de Abel, figura del otro Caín, Israel, que habría de dar muerte al nuevo Abel, a su verbo. Ante un acontecimiento como este, aún el más santo de los hombres habría llegado, si no a odiar, sí al menos a sentir brotar dentro de él displicencia hacia el ingrato, tan inútilmente beneficiado y disipador de los beneficios recibidos. Dios no. Dios lo sabe todo, y su misericordia y compasión no mueren ni languidecen, sino que precisamente este conocimiento eterno es el que las hace surgir. Y así, ab eterno, decretan que, puesto que el hombre y los hombres han de ser pecadores y homicidas, de su parte eterna y de los hermanos, si de nuevo ha de hacérseles vivientes, hijos y coherederos, es preciso sacrificar al Hijo. Él será el Hijo del Hombre, el Adán fiel y santísimo, el Abel y el Cordero inmolado por Caínes deicidas, y por la culpa primera, la del Edén, y la segunda, la del templo, vendrá la redención. Y Dios será compasivo y misericordioso con quien lo desee, es decir, con todos aquellos que a su vez quieran, con su buena voluntad, ser hijos de Dios, por haber acogido con amor a Cristo y seguido y practicado los mandatos y enseñanzas de la palabra divina. Dios siempre saca bien de todas las cosas. De la culpa de Adán sacó el bien de la redención, medida de la caridad divina que es infinita y perfectísima. De todo saca el buenísimo cosas buenas.
Así es que con esta frase bellísima concluimos esta sesión correspondiente al inicio del tema 2 relacionado con la promesa de salvación, la promesa de redención, que como dijimos al principio, es preciso analizarla en, como una realidad desarrollada en dos planos. En el plano eterno, que es el que hemos analizado en esta sesión, y en la siguiente sesión nos dedicaremos a estudiar la promesa de salvación ahora en el plano de lo temporal, en el tiempo, donde, por supuesto, va a jugar un papel importante nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Así es que los invitamos a que nos sigan acompañando en el resto de las sesiones para ir profundizando, reflexionando y obteniendo todo el provecho que estas verdades divinas puedan hacer en cada una de nuestras almas. Hasta la próxima.